Escuelas Neuquinas Abiertas. Un espacio de conocimientos y aprendizaje donde los y las estudiantes somos los protagonistas. Aprendamos jugando. Repasemos los pasos que tenemos que seguir cuando hacemos una investigación. El primero es observar, por ejemplo, una blanca flor que cambia su color. No hay nada más fácil que el método científico, que es el que yo te enseñaré. Juntos aprenderemos qué hay que hacer. El Ministerio de Educación de la provincia de Neuquén, a través de la Dirección Provincial de Programas Transversales, nos invitan a conocer y aprender sobre el programa Los Científicos Van a las Escuelas, que se desarrolla en el ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Nación. Consiste en el trabajo conjunto y creativo entre docentes de instituciones de nivel primario, secundario y superior, con científicas y científicos de la Universidad Nacional del Comahue, basado en la formulación de proyectos empíricos orientados a enriquecer las clases de ciencias. Vamos a escuchar a la licenciada Paola Nahuelquir, científica 16 del programa LCBE, y a la profesora Karina González, referente del programa por el Ministerio de Educación de la provincia de Neuquén, que nos cuentan de qué se trata esta propuesta que se desarrolló durante el año 2019. El programa Los Científicos Van a las Escuelas tiene como objetivos mejorar la enseñanza y aprendizaje de las ciencias físicas y naturales en el aula, promover las actividades de carácter empírico, tales como experimentos, demostraciones, salida de campo, observaciones directas de fenómenos o especies vivas o similares, estimular el conocimiento general y el gusto por la ciencia en los jóvenes y docentes y facilitar la generación de lazos creativos entre la comunidad científica y la comunidad escolar, siempre incentivando el pensamiento crítico. Por otro lado, el programa prevé la realización de 2 talleres, un taller de apertura y un taller de cierre. En el primero se presentan los lineamientos generales del programa y se conocen los pares, conformados por un docente y un científico. En el segundo taller se reúnen las 15 instituciones que participaron a lo largo del año, donde socializan lo trabajado junto con sus pares. Por otro lado, en el transcurso del programa se desarrollan 2 actividades que son transversales a todos los proyectos. Una de ellas es la charla que brinda el científico a la comunidad educativa y la otra es una instancia en que los estudiantes, niños o jóvenes realizan una entrevista al científico que ha trabajado en esa institución. Estas actividades apuntan fundamentalmente a crear empatía entre el científico y la comunidad educativa y persiguen el viejo anhelo de desmitificar la figura del investigador y de derribar determinados estereotipos que influyen a la hora de pensar en una carrera científica. Desde el 2017 hasta el 2019 han participado científicos de las siguientes unidades académicas: Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad de Ingeniería y Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud. El programa se trabaja a partir de una dinámica colaborativa que busca incorporar trabajos prácticos científicos a la metodología que habitualmente se utiliza en clase. Una de las mayores fortalezas es la generación de un espacio de intercambio donde se combinan los saberes de científicos y de docentes. Esto potencia el dictado de los contenidos curriculares de las asignaturas y fomenta el pensamiento crítico en los actores involucrados en esta experiencia. El proyecto debe enmarcarse dentro de la biología, química, física, astronomía o ciencias naturales. El par docente y científico debe diseñar una propuesta que provoque una actitud proactiva en los estudiantes y los acerque al pensamiento científico mediante el diseño de instancias empíricas como la experimentación, manipulación, la observación directa de la realidad, para que los y las alumnas transiten el camino de la indagación y la comprobación de hipótesis. Durante el año 2019 participaron escuelas de Centenario, como la 13 y 59, las escuelas de Neuquén Capital, 61, 136, 150, 182 y la escuela 366 de Colonia Nueva Esperanza. Las escuelas secundarias
fueron el CEPEN 12, 34, 41, 50 y 53. También participó el Instituto de Formación Docente número 12 de la rama primaria de Neuquén Capital. La temática seleccionada debe formar parte de la currícula escolar y ser consensuada entre docentes y directivos de las instituciones educativas. Esta decisión determinará la posterior selección de la científica o del científico para garantizar su conocimiento en la materia y una adecuada planificación para el dictado del tema de interés. Qué interesante. Pensando en la dinámica entre científicos y docentes, el objetivo es que se formulen un proyecto empírico sobre la temática curricular elegida por el establecimiento educativo que el docente luego deberá implementar en clase. Bajo esta dinámica se propone combinar ambos saberes, el del docente y el del científico, y complementarlos para alcanzar resultados superadores en la enseñanza de la ciencia. Entonces, vamos a escuchar a estudiantes, docentes y científicas y científicos que nos cuentan los proyectos que han trabajado a través de este programa. Uno de los proyectos se llama Conociendo la Flora de Neuquén, a cargo de la docente Paula Pailalef de la Escuela 150 de Neuquén y a la científica Cecilia Navarro. ¿De qué se trata esta experiencia? El proyecto Conociendo la Flora de Neuquén se llevó a cabo en conjunto con la científica Cecilia Navarro de la Universidad Nacional del Comahue. Se realizaron diferentes encuentros para acordar contenidos y actividades para realizar con los alumnos de cuarto grado A y B de la Escuela 150. Todo comenzó con un cruce de ideas mediante mails. Luego se acordó un primer encuentro donde se terminó de dar forma al tema a trabajar, en este caso la flora de las bardas. Como sabemos, la flora es el conjunto de plantas nativas o introducidas, incluye todas las especies de vegetales, flores, arbustos, árboles, hierbas, que habitan en una misma zona geográfica, país, región y continente. Los objetivos para este proyecto fueron varios, pero los más relevantes eran que los alumnos valoricen las plantas autóctonas de las bardas y conozcan algunas características morfológicas de las mismas, que interactúen con una científica y conozcan cómo es su trabajo. Para poder llevar a cabo esta hermosa experiencia de aprendizaje, se realizaron diferentes actividades antes, durante y después de la salida a las bardas, con la científica y los alumnos y alumnas. Mi nombre es Cecilia Navarro, soy bióloga, docente de la Universidad Nacional del Comahue en la carrera Saneamiento y Protección Ambiental. El año pasado fui parte del grupo de docentes investigadores que trabajaron con distintas escuelas en marco del proyecto Los científicos van a la escuela. A mí me tocó trabajar con la Escuela 150 y en esta ocasión con la docente, con la maestra Paula Pailalef, la seño, de maestra de cuarto grado A y B. Y a ella, le interesaba trabajar el tema de la flora de las bardas, y así que después de varias reuniones, intercambio de ideas, también reuniones con los estudiantes a los que los fuimos preparando en la temática, organizamos una hermosa salida a la barda con todos los chicos. La verdad que fue muy emocionante trabajar con los niños en medio del ambiente natural del periurbano neuquino, y la verdad que muy muy satisfecha por cómo los chicos preguntaban, querían saber distintas características y cosas tanto de las plantas como de los animales, porque tuvimos la suerte de ver algunos animales que habitan también el sistema de bardas, así que la verdad que yo inmensamente agradecida a la señora Paula y a todos los niños de cuarto grado A y B de la Escuela 150, porque fue una experiencia única, muy enriquecedora, porque
Si bien ellos pueden haber aprendido la parte científica o de conocimiento que uno puede tener como científico, ellos también me enseñaron muchas cosas relacionadas con la niñez y con su forma de pensar. La verdad que una experiencia única, y espero que pueda repetirse en otros momentos y que se sumen más escuelas a este tipo de experiencias. ¿Y cómo desarrollaron esta investigación? Vamos a conocer la experiencia de las y los estudiantes Federico, Facundo, Gonzalo, Zoe, Sheila y Sebastián. Antes de realizar la salida a las bardas vimos un PowerPoint preparado por la científica y la señora Paula, en el que pudimos ver las plantas que podemos encontrar en las bardas son hierbas y arbustos, como la jarilla, el coirón, el molle, chañar brea, el pataco y otras. Las plantas tienen diferentes adaptaciones para sobrevivir en ambientes áridos como el que tenemos en las bardas, donde llueve poco y los suelos son pedregosos, arenosos, salitrosos y pobres en materia orgánica. Los animales utilizan las plantas de las bardas para refugiarse. La científica nos estuvo contando cómo es el trabajo de investigación que realiza la universidad con sus alumnos, con animales y las plantas. Además, nosotros le realizamos varias preguntas con mucho entusiasmo de plantas y animales y nos enseñó muchísimo. En el Power también vimos que los animales son afectados y perjudicados por la caza y la pesca indiscriminada, por el comercio de especies y por la introducción de especies de otros lugares. Hay otros que están en peligro de extinción, como la ranita de Laguna Blanca, el águila colorada y el gato andino y el tucu saciable. Amenazadas, como la tortuga terrestre, el choique, la mara y el gato guña. Y vulnerables, como el pato de las corrientes, el guanaco y el gato pajorral. Por ejemplo, vimos que en Neuquén existen partes y áreas protegidas donde hay plantas, animales cuidados y conservados. Por ejemplo, acá en la ciudad de Parte Norte, que fue donde realizamos la salida a las bardas. Cuando salimos a la barda, la señora repartió a cada grupo de alumnos una ficha con nombres de 3 plantas diferentes. Cada grupo era responsable de tomar nota cuando la científica daba las características. Después se tomaba una pequeña muestra y la guardábamos con cuidado en una bolsita. Los materiales que llevamos fueron bolsas, tijera, lápiz y papel para tomar nota. Durante las explicaciones de la científica nos dijo que en las bardas encontramos arbustos y herbáceas que no crecen árboles. Características de tallos, hojas, flores, frutos, color, altura, raíces. Por último, se tomó una pequeña muestra de cada una de ellas para realizar el herbario. Las plantas que vimos son jarilla macho y hembra, chañar brea, mole, alpataco, zampa, pichanilla, cenecio gris, montenegro, chuquiraga o chilladora, coirón, cactus. De regreso a la escuela, las muestras colectadas por cada grupo se pusieron a secar entre papeles de diarios y apretadas por libros por 1 semana y media. Durante la salida también vimos que algunos pájaros arman sus nidos donde tienen protección, por ejemplo en el chañar brea, que tienen muchas espinas para protegerse de los depredadores como zorros. Además pudimos observar algunos animales que vienen en las bardas, diversos pájaros, abejas, hormigas, zorros. Después de la salida, la científica explicó cómo realizar un herbario. Las plantas que recolectamos las dejamos secar entre los diarios, la apretamos con libros durante 1 semana y media y cuando se secaron la pegamos en una hoja en la que escribimos nombre común y científico de cada planta colectada. Lugar de colecta, en este caso Parque Norte. Fecha, es decir, cuándo se realizó la colecta. Nombre de los que realizaron la colecta. Por último, cada muestra la colocamos dentro de un folio para armar un herbario. Además, realizamos textos y afiches para la exposición en el taller de cierre del programa en el auditorio del Consejo Provincial de Educación. Lo que aprendimos de las plantas que crecen
en las bardas que son arbustos y herbáceas que no crecen árboles. Los arbustos y las hierbas están adaptadas a ambientes secos donde llueve poco y hay suelos arenosos, pedregosos, arcillosos y en unas áreas hay salientes, es decir, pobres en materia orgánica. Los arbustos tienen diversas adaptaciones como hojas pequeñas o transformadas en espinas en el caso de los cactus para detener el agua. Algunas hojas son resinosas o pegajosas para no perder el agua cuando transpiran, como por ejemplo la de la jarilla. Los tallos son leñosos y ramillados. Las hojas son chicas, gruesas para conservar el agua. El viento es el principal agente de dispersiones de frutos y semillas. Las flores se transforman en frutos, la mayoría son de color amarilla, para atraer a los insectos. Por ejemplo, la jarilla de chañar brea, de la melosa y la pichanilla. Los arbustos dan estabilidad al suelo con sus raíces porque es un lugar donde corre mucho viento. Tienen raíces superficiales para absorber el agua de las lluvias y algunas son muy largas como la de la jarilla, que llegan a medir más de 15 metros en busca de agua subterránea. Alguna zamba tiene hojas saladas. Los zorros viven en las cuevas. Los tallos de las pichanas se usaban para hacer escobas. ¿Qué hay jarilla, macho y hembra? Después de haber conocido a la científica, me sorprendí de muchas cosas, de cómo desarrollan información acerca de las cosas que nos rodean, cómo planifican, diseñan y dirigen investigaciones, de cómo descubren virus, de nuevas especies de animales, de plantas y bioma. Fue muy linda la experiencia para mí. Después de haber conocido a la científica, supe lo interesante que es su trabajo. Me gustó mucho escuchar su conocimiento. ¡Fantástico! ¡Buenísimo! Muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias, chicos. Estudiantes de tercer grado de la Escuela 13 de la localidad de Centenario también participaron del programa junto a su docente, Miriam Recabal, y la científica Pamela Fagotti, en el proyecto de Ciencias Naturales Una Huerta en mi Casa. Escuchamos a la seño y a sus protagonistas, Bianca, Santiago, Alba y a Ivo, que nos contarán cómo realizaron este proyecto mientras aprendían sobre las plantas. Originalmente el proyecto era otro, su nombre Una flor para mi escuela, en el cual se plantearían diferentes actividades contribuyendo precisamente a mejorar el entorno escolar, buscando brindar un ambiente agradable, embelleciendo ese espacio con flores, colores, pero teniendo en cuenta la altura del año que estábamos cursando, optamos con Pamela, la científica que nos acompañó a lo largo de todo el proyecto, transformar nuestro jardín en huerta. Así surge Una huerta en mi escuela. Todo comenzó en el mes de septiembre del año 2019. Buscamos el lugar ideal para realizar nuestra siembra. Una vez logrado, nos estaba haciendo falta la materia prima, principalmente la tierra, que por suerte fue donada por un padre de la escuela, y las semillas y plantines provista por la científica que nos acompañó en la puesta en marcha de este proyecto. Esto recién comenzaba. Esa tierra debía ser distribuida en el sector elegido. Y con la colaboración de un grupo de madres y padres, lo hicimos posible. La experiencia se trata de la realización de una huerta en nuestra escuela. Aprendimos un montón de cosas. El preparado del suelo, cómo sembrar, cómo regar esas semillas sin que se levanten de la tierra y puedan crecer. Lo primero que hicimos fue dar vuelta a la tierra para ablandar. Para eso usamos palitas, rastrillos, sacamos raíces, palitos y piedras. Ya con la tierra preparada nos enseñaron a sembrar. Para la semilla de rabanito hicimos surcos, no muy profundos, y pusimos allí las semillas. Para sembrar los zapallitos verdes, hicimos huequitos con el dedo y colocamos 2 semillas en cada uno. Finalmente les tocó el turno a la semilla de acelga. Eso fue re fácil. Las tiramos al voleo y después le pusimos tierra encima. Para los plantines de tomate hicimos pequeños huecos en la tierra y los pusimos ahí.
Una vez terminada la siembra, regamos con rociadores y botellitas con agujeritos pequeños en las tapas. Es importante que se rieguen con chorritos finos para no levantar la semilla. Por lo último hicimos cartelitos con el nombre de las semillas y las colocamos en el cantero donde hicimos la siembra. Todos los días salimos a regarlas hasta que crecieron y en diciembre vimos nuestro primer zapallito verde y pequeñas hojas de acelga. Nos gustó mucho que la científica nos visitara en la escuela y nos enseñe junto a la seño muchas cosas. Ella es una persona como nosotros, como la seño o como mi mamá. ¡Qué interesante! Ícono a partir de una idea nace un proyecto. ¡Excelente trabajo! Otra de las escuelas que también trabajó e investigó a través del programa Los científicos van a la escuela fue séptimo grado de la escuela 182, coordinado por la docente Sandra Frexa. La propuesta pedagógica fue Biopac en la hojarasca de otoño, trabajo realizado en conjunto con el científico Gustavo Rodríguez, investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias, junto a las y los estudiantes Gonzalo, Candela y Juliana. ¿Escuchamos sus experiencias? El trabajo realizado junto al científico Gustavo Rodríguez comenzó en otoño del año 2019, bajo el programa Los científicos van a la escuela. El mismo se extendió a lo largo del año escolar con diferentes encuentros. Primero, para planear el trabajo en sí, luego frente al alumnado. Los protagonistas fueron los estudiantes de séptimo grado B de la escuela número 182 Don Jaime, quienes se entusiasmaron mucho al enterarse del proyecto de trabajo planeado. Esta experiencia se basó en la observación del desarrollo de un proceso. Básicamente estuvimos monitoreando de principio a fin el proceso y desarrollo de lo que estaba sucediendo en ese entonces. Y básicamente se trató sobre la descomposición de la hojarasca. Primero fuimos al patio y agarramos hojas directamente de un árbol y luego recogimos hojas del suelo. Volvimos a la clase y en recipientes llamados cajas de Petri, que adentro contenían una mezcla para asegurar el crecimiento de la bacteria y microorganismos, colocamos dentro de esas cajas de Petri con pinzas las hojas quitadas del suelo y las hojas que quitamos directamente del árbol, para ver las diferentes evoluciones que va a tener cada una. Y en un tercer contenedor colocamos el dedo. Sí, el dedo fue básicamente porque ya habías agarrado la hoja, así que va a tener el mismo resultado pero con un diferente intermediario, ¿no? Una vez que ya habíamos colocado todo dentro de los recipientes, lo sellamos con cinta y lo guardamos. Las cajas contaminadas fueron marcadas para observar los cambios producidos y eso se observó durante un tiempo donde estuvimos tomando los registros de cada cambio sufrido en las cajas, con intención de entender qué pasa con la degradación de la misma, qué tipo de organismos actuaban en cada caso y el tipo de nutrición, la diversidad de microorganismos que aparecían, cambios de color y demás cosas, ¿no? Al final del experimento, los organismos habían tomado toda la caja de Petri, siendo que al principio del experimento solo ocupaban un cuarto, un sexto en sí de la caja. Acabaron ocupando todo el interior en sí. Y como siempre, y cualquier organismo que exista, sin comida acabará muriendo. Que eso nos pasó. Al ser que no había más nutrientes, tampoco le habíamos abierto y no tenía ninguna manera de sobrevivir, acabó muriendo. Pero bueno, ese fue el experimento que tuvimos hace aproximadamente 1 año y medio, que fue bastante gratificante e interesante, la verdad, ya que jamás habíamos tenido algo similar y espero que todos los que estén en séptimo grado o grados más bajos puedan llegar a experimentar esto, ya que fue bastante divertido e interesante. Cada vez que tomábamos registro era todo diferente. De esta experiencia aprendimos nuevos conceptos, a utilizar un vocabulario específico. Con la experiencia logramos acercarnos más al trabajo científico. Realizamos experiencias, observamos, registramos, construimos y pudimos relacionar lo estudiado con otras actividades ya que habíamos visto en clase. Con la seño comprendo más lo que sucede en un ecosistema. Cuando la seño nos contó que nos visitaría un científico en la escuela,
Pensamos que sería un señor con anteojos. Nos lo imaginábamos trabajando solo en un laboratorio. La mayoría de nosotros creíamos que sería poco comunicativo, serio. Cuando lo conocimos, nos dimos cuenta que era muy parecido a lo que nos habíamos imaginado. Era un señor mayor, estaba usando anteojos. Con el tiempo notamos que es una persona muy comunicativa, que le gusta mucho su trabajo y le apasiona estar en un aula realizando experiencias y enseñando. En el taller de cierre del programa conocimos científicas y científicos muy jóvenes y también mayores que trabajaron en otras escuelas. ¡Excelente! Tal como nos dice Gonzalo, es fundamental vivir esta experiencia. Las y los estudiantes se formularon algunas preguntas y Juliana entrevistó al científico Gustavo Rodríguez para conocer aspectos de su trabajo y de las tareas que realiza. ¿Cuál es la tarea específica de un científico? Los investigadores tratamos siempre de resolver un problema. De lo que se trata es eso. En la investigación hay múltiples ramas, ¿no?, de las ciencias. Biológicas, químicas, física, es diverso el campo, pero siempre lo que uno fija es una problemática. Tratar de solucionar y ver y dar, entre comillas, porque a veces no se consigue, una respuesta a esa problemática que uno determina. ¿Cuál es su campo de investigación? Trabajo, en mi campo de investigación fue a través, digamos, de los hongos en general. Trabajé en principio en la parte de patología vegetal, pero en forma paralela siempre trabajé en la ecofisiología de los hongos, de un determinado tipo de hongos comestibles. Y lo que he trabajado siempre es cuáles son esos parámetros que a veces el productor en forma directa, el productor que cultiva hongos, no le hace un impacto, digamos, a simple vista, pero sí que tiene esa problemática dentro del sistema productivo, para que el productor le facilite el sistema y le sea mucho más rentable. Eso es por un lado. Por el otro lado, esa misma problemática nos da o nos abre puertas, un conocimiento, digamos, de otras áreas. Por ejemplo, de la parte química, de la parte enzimática. ¿Dónde realiza su trabajo de investigación? Trabajo en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue. Mi profesión es ingeniero agrónomo. Estoy a cargo del laboratorio. Nosotros tenemos un laboratorio de investigación, que es el laboratorio en hongos comestibles, donde a veces hemos formado grupos interdisciplinarios, hemos trabajado en conjunto con la Universidad de Río Negro. ¿Cuál ha sido tu mayor logro? ¿La investigación te ha permitido viajar a otros países por trabajo? Es complicada la respuesta porque en realidad es desde dónde la situamos. Lo podemos ver desde la investigación plenamente básica o qué impacto ese trabajo tuvo en el sistema productivo, en la sociedad, que es lo que siempre nos interesó. Que los trabajos que realizamos, lo que investigamos, tenga un impacto en la sociedad. Y ese me parece que fue el gran impacto, porque pudimos determinar, realizar sistemas, digamos, procesos productivos que aumentaron, facilitaron la producción, aumentando el rendimiento. Esto está involucrado a lo que hace al sistema de pasteurización, todo ese paquete tecnológico que le sirvió le sirve al productor y le facilita el sistema, o sea, le facilita producir con menores costos. Esto tuvo un impacto grande porque recibimos premios al respecto. Tuve oportunidades, digamos, muy gratas
de visitar otros países, congresos, cursos, a través de convenios que hemos realizado, por ejemplo, con Italia, otros trabajos así asociativos que hemos realizado en Brasil, la presentación de disertaciones en Colombia. Así que sí, fue realmente muy, muy grato esos viajes de trabajo. Muchas gracias, Gustavo. Me quedo con esta idea de que lo más importante de investigar es colaborar y mejorar, generar un aporte a la sociedad con esa investigación. El acercamiento del científico a la escuela primaria fue muy motivador y beneficioso para el trabajo áulico. Hubo una retroalimentación en la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos a enseñar durante el periodo que duró la experiencia. Los y las estudiantes se mostraron motivados, participativos y demostraron sus saberes de forma clara. Felicitamos a cada estudiante que participó de este micro compartiendo esta experiencia tan enriquecedora, a los docentes y a los y las científicas. Para volver a escuchar este micro, deben ingresar al canal de YouTube del Ministerio de Educación. Yo me quedo en casa. Ministerio de Educación. Nunca en provincia. Juntos podemos más.